nosotros habíamos participado y habíamos hecho programas y proyectos que tenían que ver con defender la vida, pero no entendíamos por qué. O sea, claro. Y lo hacíamos como una cuestión de compromiso y demás. Pero cuando surge lo de la ley del aborto, empezamos a dar esa batalla y empezamos a comprometernos y nos empezamos a dar cuenta que teníamos que participar más como ciudadanos en las distintas esferas en el Estado. Yo soy pastor 24/7. O sea, yo mañana me saco la remera de político, pero la remera de pastor yo la tengo siempre. Vamos al Palacio Municipal. Entonces estoy subiendo la escalera y el Señor me dice, Pablo, ahora es tiempo de José en Palacio de Faraón. Y ahí dije, wow, José en Palacio de Faraón. Faraón no creía en Dios. Faraón mataba gente. Faraón era todo lo que estaba mal. Claro. Pero José estaba ahí para asesorarlo y para darle palabra. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a Conversaciones. Les saluda el pastor Guillermo Aguayo y siempre un placer poder compartir con todos ustedes el día de hoy con un invitado muy especial que ejerce su llamado ministerial, pastoral, en un área no tan, diría, fácil de entender, por decirlo menos. Así que conmigo está el pastor Pablo Repeto. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y sí, es un área difícil de entender todavía para la iglesia. Cuéntame, tú creciste en la iglesia desde muy pequeño, sí. Incluso servías en la casa del Señor. Exactamente. Yo nací en una familia cristiana, tercera generación de cristianos en nuestra familia. Y nada, me capacité, tuve el llamado del Señor a los 20 años. Dios me llama al ministerio y ahí empecé mi vida. Dios te llamó al ministerio a los pastoral, 20 años. Exactamente. Al ministerio pastoral a los 20 años. Y ahí empecé a capacitarme y a prepararme. O sea, ahí fue un proceso. La verdad que ahí fuimos al seminario a estudiar, estudiamos en el Seminario Teológico Bautista, estuvimos 4 años estudiando, donde nos recibimos de licenciados en ministerio, y fue una etapa realmente hermosa y estuvimos trabajando como seminaristas, pero no fue que eso me hizo pastor. Claro. El tiempo me fue llevando y bueno, la iglesia nos ordenó al pastorado hace 5 años. 5 años atrás. 5 años atrás. Y tú imaginabas tu vida pues ejerciendo ese llamado pastoral. Exactamente. Pues en una iglesia, detrás de un púlpito, dando consejerías. Hasta hace 4 años atrás, mi vida era así. Ajá, claro. Ya había sido así, por supuesto, ¿no? Ya venía haciendo, claro. Ahora ya era pastor oficial. Habíamos hecho un trabajo pastoral, pero ahora era un pastor oficial. Y con una pasión por el evangelismo. Exactamente. ¿Sí? El evangelismo y el trabajo social. Son las dos cosas que a mí me apasionan y trabajamos. Y en ese tiempo éramos pastores de jóvenes, éramos con nivel, teníamos casi 300 jóvenes a cargo. Y trabajamos, era el secretario de la fundación nuestra, que hacía toda la parte social, y habíamos empezado a hacernos cargo de una obra. Estábamos haciendo de una de las obras de la iglesia, que se había quedado sin pastor, estábamos en nuestro momento, y en ese tiempo también colaborando con el ministerio de Carlos Anacondia. O sea que estaba en mi salsa. Así es, ahí sumergido en lo que tú habías soñado, que así iba a ser pues tu ejercicio ministerial y pastoral. Haciendo el llamado todos los domingos en la iglesia, el llamado al evangelístico, predicando domingo por medio en la congregación. Un desafío grande y que habíamos llegado, hoy te decía, habíamos llegado a la cima, digamos, de lo ministerial. Y ¡wow! ¡Qué lindo todo esto! Hermoso. Y aquí desde esta cima, entre comillas, voy a desarrollar mi vida y mi llamada. Exactamente. Y ahí uno aprende cuando le dice a Dios, heme aquí estoy. Estaba esa canción que cantamos durante, Señor, heme aquí estoy para servirte. Y esa fue mi oración. Acá estamos dispuestos y nuestro corazón dispuesto. Y en el año 2017 vinimos a Perú y ahí Dios
puso en nuestro corazón algo, empezó a despertar y empezamos a ver todos los desafíos que se venían por delante como sociedad. En el año 2018 Argentina se encuentra en una situación con el tema de la ley del aborto, que nosotros habíamos participado y habíamos hecho programas y proyectos que tenían que ver con defender la vida, pero no entendíamos por qué. O sea, claro. Y lo hacíamos como una cuestión de compromiso y demás. Pero cuando surge lo de la ley del aborto, empezamos a dar esa batalla y empezamos a comprometernos y nos empezamos a dar cuenta que teníamos que participar más como ciudadanos en las distintas esferas, ¿no? que, en el Estado. Y ahí vimos que no teníamos una participación política fuerte y bueno, dijimos, hay que preparar a la gente. Claro. Pero no sabíamos... Preparar a la gente. A la gente. Siempre como pastor de jóvenes yo me había ocupado de a los jóvenes decir, bueno, vamos a ver al director de la juventud que hay en el municipio, vamos a ponernos a disposición. Teníamos un equipo de jóvenes que tenían un llamado a la política y yo los acompañaba a las reuniones y teníamos charlas y nuestra iglesia siempre presente desde ese lado, pero siempre desde un lado pastoral. Nunca me veía involucrado en esa área. Bueno, y algo pasó. Algo pasó. Cuéntame. Y como iglesia oramos durante muchos años, más de 20 años, que teníamos que tener un espacio y participar. Era la oración y estábamos unánimes en oración en eso. Y en el año 2018, después de que ganamos esa primera ley y que la ley no sale, o sea, gracias a Dios, a que la iglesia se une, trabajamos, marchamos. Lo de las marchas y lo de las protestas lo habíamos visto de que ustedes acá en los puentes colgaban con mis hijos no te metas y dijimos hay que estar en la calle y salíamos. Yo tengo una pequeña empresa de sonido y entonces montaba en mi camioneta el equipo de sonido, las carpas y nos íbamos a la puerta del Congreso y hacíamos todo ese trabajo. Entonces ahí, a partir de eso, claro, nos empezaron a ver y hubo una marcha multitudinaria donde más de 500.000 de evangélicos se pararon en el obelisco a decir no. Claro, no. Y entonces ahí dijeron, wow, en el principal diario de la Argentina, la portada del diario decía una ola celeste. Wow. Y esa ola celeste dice, y un gigante se despertó. Y entonces los políticos empezaron a ver, che, claro, estos se mueven. Y convocan. Y nuestra ciudad es una ciudad de las que están fuera de la que es la capital, de la ciudad del conurbano, del cordón del conurbano, donde de las más importantes, somos 600.000 habitantes. Y nuestro intendente vio que nosotros participábamos en estas actividades y ahí vino a tocar la puerta, es decir, quiero que las próximas elecciones nos acompañen. Ahí dijimos, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Claro. Hicimos una lista de muchos de hermanos de la congregación que tenían un llamado en lo político y me acuerdo que estábamos en la lista. Claro, y que podría ser uno de esos perfiles que podría ser... Entonces teníamos reuniones con el equipo pastoral y decíamos, bueno, a ver sí, no, y no, porque esto, porque el otro. Porque nosotros entendíamos que el perfil tenía que tener un ADN 100% de nuestra visión y nuestra misión como iglesia. Claro. Y se iban descartando, iban pasando los días y nos habían dado, en 48 horas les pedimos que nos den el nombre. Y en 48 horas no teníamos ese nombre. Y esa mañana, yendo a la reunión pastoral, el pastor principal nuestro, Bernardo, dice, Pablo, tenemos que definir el nombre. Y esa mañana me despierto orando y el Espíritu Santo me habla claramente y me dice, sos vos. Y, ¿soy yo, Señor? ¿Cómo que soy yo? Si yo soy pastor, soy evangelista, no puedo. Y orando con Ibel, con mi esposa, le dije, mira, Ibel, me está pasando esto. Y se ve, si sentiste de Dios y hay una convicción fuerte en tu corazón, vamos para adelante. Así que fuimos y le compartimos a nuestro pastor. Y le digo, mira, Bernardo, vengo y voy a ir yo. Y él me dijo, de ninguna manera. Claro. No hay manera de que vos vayas en este tiempo porque porque no... Al salir yo de ese lugar, no hay manera. Digo, pero mira, estoy convencido de que sí. Y bueno, le digo, tenemos 24 horas para orarlo, y porque en 24 horas más teníamos que dar la respuesta. Claro. Y me dijo, bueno, dame 24 horas que lo charlamos y lo voy a charlar con Dios y lo charló con el resto del equipo pastoral. Hubo cierta resistencia, pero entendimos de que era el momento, digamos, para ir.
Y bueno, la iglesia me envió y me sembró como misionero en la política. A ver. Te sembró como misionero en la política. Es decir, que el llamado ministerial para ejercer el pastorado, para predicar la palabra, simplemente se trasladó a otro ambiente. A otro ambiente. Pero lo más fuerte acá es que la iglesia venía orando, la iglesia venía pidiendo y que participar en esto, pero que el espacio político donde estaba por participar y donde hoy estoy participando, era un espacio político que los valores y las ideas iban muy en contra de lo que la iglesia creía. O sea, tú ibas a participar en una lista, no digamos que no era de un grupo pro vida, pro familia, no. conservador. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pastor Pablo, evangélico, líder de una de las congregaciones más importantes de nuestra ciudad, participando en una lista donde están los feministas, los abortistas. Esa lista, en la boleta esa que yo iba, el presidente había en su discurso de campaña iba a decir que iba a dar la ley del aborto. ¡Wow! Cuando yo era el primero en levantar, o sea, en el 2018 hicimos todo el trabajo y hoy te contaba un poco de ese gran día que fue el 8 de agosto del 2018, donde hicimos una producción increíble de 13 horas ininterrumpidas en el escenario, donde hicimos un escenario con todo lo mejor y mi parte es de ser productor técnico de eventos, entonces conseguimos escenario, pantalla de LED, sonido, las bandas, desde Rescate hasta todas las bandas musicales, toda esa producción estuvo en mis manos. Y ese día estaba tocando Rescate, no me olvido más, y era toda la marea celeste de un lado, el Congreso que dividía, que era como una valla, había un vallado inmenso, y del otro lado la marea verde, y estando parado en el escenario, mientras Rescate tocaba y la gente disfrutaba, el Espíritu Santo me dice, yo morí por ellas. ¿Quién les va a predicar? Wow. A los verdes. A los verdes. ¿Quién les va a predicar? ¿Hace cuánto tiempo que ya estás en este oficio? 4 años. 4 años. ¿Y ha menguado tu fe? ¿Te has enfriado? No. Cada día. ¿Cómo estando con toda esa gente? No. Cada día mi fe se pone más fuerte. Cada día veo la mano de Dios y entiendo el propósito de Dios en todo esto. Después de esa palabra que recibo en el 2018, al poco tiempo yo ya estaba siendo parte del ejecutivo de este gobierno municipal, pero parte del ejecutivo, digamos, y ya iba en la lista. La primera reunión que me invitan, estoy yendo a una reunión y esas cosas que uno no entiende. A mí me dieron, o sea, nosotros tenemos varios escalones, ¿no? O sea, primer escalón es secretario, ser secretario, después del intendente es secretario. Yeah. Subsecretario, director general, director y coordinador. Era el último orejón del tarro. Claro. Le dieron la coordinación de culto, como diciendo, bueno, toma acá. Ya toma un alguito ahí. Toma el alguito acá, te vamos a probar. En una esquinita. Pero o sea, medio como que se veía, diría yo, como que usaron la iglesia simplemente para utilizar los votos. Exactamente. Y a ti te dieron un escritorito sin mayor importancia. Sin computadora, sin material, nada. Me tuve que equipar todo yo. Tuve que hacer todo. Y para trabajar algo que, digamos, no tenía mayor relevancia. Nunca había tenido el municipio una oficina de culto, había que ordenar un poco y bueno, y fue ahí que empezamos a trabajar y dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo realmente como si fuésemos secretarios de culto. No existe la secretaría, no importa, vamos a trabajar. Hicimos ese trabajo en 6 meses, yo ya en 6 meses fue mi trabajo ahí, fue corto el plazo, pero demostramos la gestión y el trabajo y demostramos que a nosotros nuestro respaldo venía del cielo, que era eso. Claro. Y ahí empezamos a trabajar y ahí empezamos a ver por qué Dios nos había llevado ahí. La primera reunión, hay un pastor que participa en política también, una iglesia, la ciudad me invita a predicar y me dice, Pablo, mira, te van a venir a ver de nuestro espacio político, te van a venir a escuchar porque era raro, era un pastor cristiano, evangélico, en este espacio, y van a ver, y la gente que iba a verme era
de la parte más de izquierda, atea, me venían a observar, a decir, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? A ver, y ese día... O sea, eras un extraño, tanto para la iglesia como para el otro lado. Para el otro lado. Y ese día, predicando, subo a predicar y siempre como evangelista hago el llamado y hablo sobre la mujer de flujo de sangre. Y hago el llamado y digo que, bueno, Jesús te puede sanar y demás. Y estas 15 personas que fueron, algunas se ponen de pie, y entre esas que se ponen de pie había una mujer que hacía 20 años que venía con una hemorragia. Y ella se pone de pie y oramos en fe. Al otro día me llama el pastor. Me dice, Pablo, me dice, una de las mujeres que se paró fue sanada en ese mismo instante de la oración. Wow. Y entonces dije, ahí entendí. Claro. Dije, wow, Señor. Nunca ella hubiese escuchado, nunca tú hubieses llegado Atea, a ella, comunista. a una mujer atea, comunista, radical, la oportunidad de que escuche el evangelio. Exactamente. Y ahí entendí. Y fue muy duro los primeros 4 años. O sea, nosotros nos pasó gente de nuestra congregación que nos daba vuelta la cara cuando pasábamos a ofrendar. Claro. Porque no entendía. No Yo entendía. no podía, tomamos la decisión de no subir a predicar porque yo sabía que si estaba predicando había gente que iba a estar pensando cualquier otra cosa y que le ofendía mi presencia ahí. Así que tuve que entender de que, y tuve que morir a eso y decir, bueno, no predico más. Y entendí que mi púlpito ya no era más en mi iglesia, sino que el púlpito estaba afuera. Afuera. Y así empezó. Y literalmente Dios te había enviado a la calle, a las misiones. Exactamente. El día que... Perdón, sí. Pero con la integridad, con la convicción, con la madurez, con los cimientos bien puestos, no solamente como creyente, sino ya incluso como pastor. Claro, mira, me pasa, un día me reúno con el presidente del Consejo Deliberante. Entonces la primera reunión que tengo, él justo estaba saliendo y entraba otro presidente, pero tengo una reunión con él. Y le digo, bueno, mirá, le digo, me gustaría orar por vos. Le digo, porque mirá, le digo, yo mañana dejo de ser político, pero no dejo de ser pastor. Claro, esa es tu identidad. Yo soy pastor 24/7. O sea, yo mañana me saco la remera de político, pero la remera de pastor yo la tengo siempre. Claro. Así que quiero orar por vos, por tu familia. Y él me dice, no te preocupes, me dice yo. No, orá por la gente, por mí no. Me dice, pero yo quiero orar por vos, así que quiero tener un momento de oración. Me dice, bueno. Él me minimizó esa oración. Claro. Pero yo le dejé en claro. Digo, mira, yo mañana quizás no me religien, quizás no sea más. Digo, pero yo voy a seguir siendo pastor. Yo voy a ser pastor. Mientras esté acá, sigo siendo pastor. Entonces tomé ese rol pastoral y tomé esa función de decir, bueno, vamos a pastorear esta gente. Vamos a pastorear estas ovejas. A toda esta gente atea, de izquierda e incluso contrarios a la vida y a la familia. Cuando me convocan a esa reunión, a la primera reunión de gabinete, coordinador de culto. No van los coordinadores, no van los directores, no van los subsecretarios, van los secretarios. Yo dije, Señor, vamos al Palacio Municipal. Entonces estoy subiendo la escalera y el Señor me dice, Pablo, ahora es tiempo de José en Palacio de Faraón. José en Palacio de Faraón. Y ahí dije, wow, José en Palacio de Faraón. Faraón no creía en Dios. Faraón mataba gente. Así es. Faraón hacía orgías. Faraón era todo lo que estaba mal. Claro. Pero José estaba ahí para asesorarlo y para darle palabra. Claro. Y dije, bueno. Incluso para progresar. Para progresar. Y entonces tomé esa palabra. Y mientras subía la escalera era José en Palacio de Faraón. José en Palacio de Faraón. Y empezamos a trabajar bajo esa palabra. Y así fue de que empezamos a ver la mano de Dios y el respaldo de Dios. Un día era inicio de las sesiones extraordinarias del Consejo Deliberante, era mi primera sesión mi segundo año como concejal. Y al finalizar la sesión viene una concejal y me dice, Pablo, que era abortera, pañuelo verde, la conductora del colectivo LGTBIQ+, todo lo contrario. Ya habíamos tenido algunas charlas con ella, porque era de mi mismo espacio político, entonces nos habíamos puesto, yo le había marcado bien
los límites y le había dicho lo que yo no iba a acompañar y lo que sí iba a ir en contra y no iba a acompañar ni con un voto ni nada y iba a decir por qué. Era el único concejal en todo, inclusive la oposición estaba a favor de todo eso cada vez que teníamos o que hablábamos de esos temas. Y entonces esta mujer me dice, Pablo, necesito hablar con vos. Cuando termina la sesión. Sí, le digo, bueno, en la semana, le digo, venite a verme. O sea, no, hoy quiero que hables hoy quiero hablar con. Bueno, le digo, te espero en 2 horas en mi oficina. Una de las cosas que hicimos en nuestra oficina fue que nuestra oficina no tenga ninguna foto, ninguna figura de ningún prócer, de ningún político. Los 10 mandamientos, de esto fue una enseñanza tuya, de los 10 mandamientos puestos ahí en primer plano, textos bíblicos en cuadros y un ambiente diferente al resto de las oficinas, con un aroma a café, con un perfume diferente. Yo cada 15 días tenía reuniones con los pastores de la ciudad en mi oficina, reuniones de intercesión. Y entonces le digo, sí, te espero en 2 horas. Ella se acerca, empezamos a hablar y automáticamente yo le empiezo a hablar de Jesús. Le empiezo a hablar del amor de Jesús. Ella se quiebra, pero se quiebra de una manera, sus lágrimas comienzan a correr por sus mejillas y le digo, bueno, Jesús te abraza. No importa lo que hiciste, no importa lo que hayas hecho ahora, lo importante es que vos te arrepientas y que puedas tener a Jesús en tu corazón. Ella hace la oración de fe. Me dice, mira, yo lo que vengo a pedirte acá es que ores por mí porque tengo una enfermedad, una artrosis fulminante. No me puedo atar los cordones de los pies, de las zapatillas. Mi espalda me duele mucho y le digo, bueno, vamos a orar. Y entonces ahí esas cosas que yo, donde el Espíritu habla, obedezco. Ahí salió la unción depositada por Anacondia ahí para orar por los enfermos. Y le digo a mi secretaria, el pasaje, se me viene el pasaje de Santiago que dice ungir a aquellos que están enfermos y ungirlos con aceite. Digo, así que me trajo un aceite de oliva que teníamos para comer. Le digo, tráeme aceite. Entonces le explico el significado, el símbolo del aceite, que es sanidad. Y oro por ella. Oro por ella, la unjo con aceite, oro por sanidad. Y ahí yo decía, Señor, respaldame. Claro. Señor, acá quiero ver tu mano. Decía. Y entonces oramos por ella. Al mes nos reunimos en casa donde comenzamos con mi esposa a hacer cenas para los políticos y a demostrarle cómo es una familia cristiana. Claro. O sea, y mi esposa no era la que venía y traía los platos y servía, no, estaba sentada conmigo a la mesa y hablábamos y ella estaba ahí presente. Compartíamos y se sorprendían porque no es normal eso en el mundo político. Y ella viene a esa cena y me dice, le dice a Ibel, tengo esa imagen que cuando entra a casa la abraza a Ibel y le dice, gracias. Porque las oraciones que ustedes les han hecho a su Dios se han reflejado, porque Dios me ha sanado. Wow. Dice, de que ustedes oraron, no tengo más dolor. Wow. Y ahí dije, listo, Señor. Extraordinario, ya. Ya está. Así es. No importa lo que la gente diga, lo que la gente piense, lo que otros hermanitos... No importa si la iglesia no entiende, el propósito de Dios está siendo cumplido. Exacto. Y si somos un canal, y todo aquel que emprende algo y todo aquel que hace un camino nuevo, y va a ser criticado. Va a ser apedreado. Claro, lo que uno no entiende se opone. Exactamente. Claro. Y fue muy difícil. O sea, fueron 4 años, Guillermo, que no solamente la iglesia local, también, o sea, la iglesia local hoy ha entendido ya, y ¿sabes dónde fue? Cómo vieron los frutos. Claro, exacto. Cuando empezaron a ver los frutos dijeron, che, pará, no es que Pablo está haciendo política. Pablo está haciendo reino. Claro, Pablo está haciendo reino. Y eso se pudo ver hace 15 días. Acabamos de tener un Pentecostés, que es la primera vez que nuestra ciudad celebra un Pentecostés, donde vinieron más de 200 iglesias, participaron. Wow. Tuvimos casi 180 pastores asistiendo, 4.500 personas. El polideportivo municipal nunca había estado así explotado. Y era la unidad de la iglesia participando, y eso fue el fruto de los 4 años de trabajar, de visitar. Entendimos que es un trabajo de misionero, de preparar y reeducar la iglesia para preparar la iglesia para lo que viene.
Porque nos dimos cuenta que la iglesia estaba mirando hacia otro lado. Y, no creemos que tenemos la fórmula, pero sí de que decir, bueno, iglesia, vamos para acá. Claro, porque definitivamente, ¿no? Yo soy un convencido de que el creyente debe tener una participación activa en la vida social de su país, de su ciudad, de su región. Entiendo también que algunos pastores también puedan tener ese llamado para poder tener ese ejercicio dentro de la vida pública de la ciudad. Pero lo que sí me parece bien radical es en un partido de izquierda, pues Pablito, están todos los ateos, los pañuelos verdes. Pero es independiente. O sea, si nosotros entendemos que esto es reino, no importa el partido político. Así es. Tenemos que estar en todos los partidos, tenemos que tener nuestra presencia ahí. Porque nosotros somos embajadores del reino. Así es. Entonces, como embajadores del reino, donde estemos. Bueno, soy embajador del reino solamente en Estados Unidos. Claro. En Irak no voy a ser embajador del reino. Claro. En Afganistán no voy a ser embajador. Claro, solamente quiero predicarle al coro. Claro, quiero estar en Hawái de embajador del reino. Ajá. Y no. O sea, no, tenemos que. Y bueno, a veces nos toca ser embajadores y la verdad que Dios vemos que nos ha preparado en este tiempo. Me parece fenomenal, ¿no? Definitivamente me has ayudado a romper ciertos paradigmas y entiendo que estás continuando con el grupo y has sido reelegido. Y hemos sido, sí, y Dios son las cosas que hace Dios. Si era por nuestras fuerzas y por nuestros proyectos, o sea, habíamos trabajado, nosotros no dejamos de trabajar, o sea, no es que yo estoy con la Biblia abajo del brazo, con un megáfono, diciendo aleluya, gloria a Dios, y ese es mi único discurso. No. Hemos presentado ordenanzas, hemos presentado proyectos, trabajamos, nos han dado la responsabilidad en pandemia. Fui el único concejal que no estuvo en cuarentena. Tuvimos 1000 voluntarios a cargo haciendo distintas tareas para el gobierno municipal, teníamos un call center de doble turno, 40 personas por turno, voluntarios que se ofrecían y nosotros dirigíamos ese call center para llamar a las personas que estaban aisladas si precisaban algo, si necesitaban algo. Teníamos unas 100 personas que preparaban viandas de comida para las personas que no podían salir. Teníamos otras 100 personas que preparaban los kits para los médicos, que armaban los kits para darle a la gente de sanidad. Teníamos otras personas que llevábamos a los abuelos para que no salgan alimentos y demás. O sea, y los 1000 voluntarios pasaron por nuestras manos. Claro, porque ese es otro dilema que en alguna oportunidad lo tuve, y es el error que cometen creyentes y especialmente pastores que cuando ingresan al terreno de la política, pues lo único que quieren seguir haciendo es predicando la palabra. Pero tú has sido elegido, como bien dices, no para estar con el megáfono predicando la palabra, sino para hacer los cambios. La política tenemos que entender que es una herramienta para mejorar la calidad de vida del vecino. Claro. De la gente. Claro. Y en el caso nuestro, como al ser un municipio, nosotros estamos en el día a día con el vecino. Entonces mi trabajo era como concejal. A mí me eligió el vecino. Al estar en la lista de concejales, yo represento al vecino en el Consejo Deliberante. ¿Y qué tengo que hacer? Yo tengo que ser el nexo entre el vecino, el legislativo y el ejecutivo. Entonces yo, por ejemplo, íbamos a recorrer los barrios y el vecino me decía, mira, no hay asfalto en esta cuadra. Necesitamos mejorar el asfalto y la obra hidráulica. Entonces yo, ¿qué hacía? Bueno, levantábamos un expediente, lo presentábamos en el Consejo Deliberante, eso lo mandábamos al Ejecutivo, me reunía con el secretario de Infraestructura, le decía, ¿cuándo vamos a tener la obra acá? Y era como la tortura china. O sea, mi trabajo era ese. Claro, y era todo y me decía, por favor, no me llames más, ya te vamos a dar respuesta. En 6 meses logramos lo que nadie pudimos. Yo ahora voy a ese barrio y me ponen alfombra a mí en ese barrio. Porque le dimos respuesta automática. Es un ejemplo, ¿no? De todas las cosas que hemos hecho. Así es. Pero pudimos lograr lo que nadie había hecho. Porque, o sea, no sé si tú coincides conmigo de que el creyente tiene el perfil ideal para ser un servidor público. Exactamente.
O sea, yo estaba, Dios me preparó como pastor en escuchar a la gente, en prestar atención, en ver de cómo como uno tiene el corazón pastoral, no lo puedo dejar en mi casa. No, hoy me voy a hacer concejal y dejo el corazón. No. Entonces decir, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación? Claro, ¿De qué manera? ver la necesidad Exactamente. y identificarla. Exactamente. Y luego, con honestidad e integridad, buscar resolverla. Yo tomé el ejemplo de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, sabía hacer ladrillos y sus manos estaban rasgadas, ¿sí?, de trabajar el barro, y lo único que sabían comer era cebolla y nada más. Y ellos muchas veces anhelaban volver a eso cuando Dios los saca a la tierra prometida, ¿no? Pero el Espíritu Santo los empieza a preparar y dice que les da los dones ¿para qué? Para trabajar el oro, para trabajar la tela, para trabajar la madera, esos que trabajaban solamente el barro. Entonces, el Espíritu Santo es un espíritu creativo. Claro. Entonces dije, Señor, dame esa creatividad y dame esas ideas para poder llevarlo en este marco y en este contexto. Y entonces cada vez que yo voy a un lugar y miro, observo y digo, bueno, a ver qué podemos hacer acá. De qué manera podemos que esto esté mejor. Y también trabajar. Yo a las iglesias les digo, la iglesia está para dar, no está para pedir. Porque voy a las iglesias, no, porque preciso unas maderas acá, unos tiran. No, la iglesia está para dar. Nosotros tenemos ese espíritu de dar, de sembrar. Entonces le enseño a la iglesia ese proceso. Y que el Espíritu Santo nos dé la creatividad para mejorar ese lugar. Y yo no estudié ciencias políticas. Yo soy licenciado en ministerio en el seminario y técnico agropecuario. A mí hablame de cómo acompañar la aparición de una vaca, de cómo criar un ternero, de cómo criar una gallina, de cómo sembrar. De eso yo lo tengo bárbaro. Pero no, o de cómo preparar un sermón. Pero de política. El Espíritu Santo, y ahora sí estoy en el proceso de estudiar ciencias políticas, de prepararme, porque veo que esto es para largo y que Dios me está preparando y no puedo no capacitarme. Sí, lo que hice fue que mi equipo, rodearme de gente, de abogados, de licenciados en ciencias políticas, de gente del sindicato para entender también esa parte, de trabajar con varios aquellos líderes y trato de tener los mejores en el equipo. Y lo que me ha pasado en este trabajo es de que somos como la tribu de Isaacar, ¿no? De que eran entendidos en los tiempos. Y era la tribu chica, la tribu más chica, pero que eran entendidos en los tiempos. Claro. Y lo que el resto de los funcionarios públicos me dicen, che, quiero trabajar con tu gente. Porque tu gente resuelve, tu gente es eficaz, tu gente no falta, siempre tiene una sonrisa, siempre están dispuestos a trabajar. Claro. Y ese es nuestro ADN. Ese tiene que ser nuestro ADN. Exacto. Tenemos que diferenciarnos del resto. Entonces, tú animarías, o sea, claro, en tu caso fue que el partido los buscó a ustedes como iglesia, ¿no? Pero no siempre es lo que se da para que un creyente pues se involucre en la política, ¿no? Entonces, ¿habría que militar en algún partido? ¿Tú crees eso? Sí, hay que militar. Y es muy importante la militancia. Porque la militancia te ayuda a conocer el campo misionero, te ayuda a conocer el idioma, te ayuda a conocer qué piensa el otro, te ayuda. Uno como misionero, cuando va a un lugar, tiene que reconocer el campo. Saber con qué idioma se va a... O sea, el idioma, las costumbres, la cultura, tiene que... Bueno, esto... Igual es el campo... Por ejemplo, una de las cosas, yo estoy en el partido peronista de allá, ¿no? Y hay una marcha peronista que se canta. Y yo no la sabía, pero la tuve que aprender. Claro. Porque si no, cuando iba a los actos, no me podía quedar así. Claro. Pero tuve que aprenderlo. Tuve que aprender sobre la historia peronista y saber de cómo trabajar y de qué se trata, de qué hizo Perón, de qué no hizo Perón. Ahora, eso me hace un fanático. No, mi conductor es Cristo. Claro. Mi conductor político es Jesús. Y eso, un día vinieron como 8 hombres del partido peronista, de los más viejos, ortodoxos, ¿no? Me hicieron como una junta así para ver quién es este. Claro. ¿Y qué pasa? El peronismo tiene mucho de bases cristianas. Y entonces yo, en un momento, aunque no parezca hoy, ¿no? Pero claro, sus raíces tienen mucho que ver, ¿sí? con la justicia social, con el cristianismo y demás.
Entonces en esa junta estaban todos ahí, me preguntaban distintas cosas. Yo dije, porque mi líder y mi conductor, y ellos estaban esperando que digan, Esperón, claro. Mi líder y mi conductor es Cristo. Porque Cristo ha estado al lado del pobre, ha estado al lado de la viuda, que son las mismas cosas que el peronismo se afana a decir, esto nosotros lo hacemos. Ha estado al lado del necesitado. Cristo estuvo con el fariseo, que era el maestro, el estudioso. Claro. Cristo estuvo y estuvo con Mateo, que era un funcionario de la hacienda de ese momento. Claro. Entonces, y lo hizo parte de su equipo. Cristo estuvo con los sindicalistas trabajadores, que fue Pedro y Jacobo, que tenían Entonces, es verdad, me decían, es así. Y le digo, por eso mi conductor es Cristo. O sea, ¿quién me conduce a mí? Y yo al quién voy a seguir, y quién es mi líder político, y porque Jesús fue un líder político. O sea, fue nuestro líder espiritual, pero para la época era un líder político. Claro. Y entonces decir, bueno. Y Jesús estaba tratando que no solamente lo vean como líder político, que era lo que naturalmente lo veían, sino que entiendan que él había venido también por una causa mayor, obviamente, ¿no? Ya como porque era el Hijo de Dios, ¿no? Hoy nos ayuda mucho esta serie de Chosen. Ajá. De Chosen nos ayuda mucho a ver a ese Jesús, exactamente. Claro. Porque nosotros, cuando uno lo lee, pero cuando uno ve, hay una escena de esta serie que es cuando Jesús empieza el ministerio que lo suma a Zaqueo, al ministerio, y Pedro le dice, ¿cómo vamos a llevar a este? Y Jesús le dice, nosotros trabajamos con diferentes. Y nosotros debemos saber de trabajar con diferentes. Claro. O sea, a veces pensamos que todos tienen que ser cristianos evangélicos bautizados en la iglesia y no. Jesús va a usar a todos. Exacto. Entonces, y es saber y la verdad que hoy vemos eso. O sea, y en tu caso, como nos has estado compartiendo, entender los momentos, ¿no? ¿Cuánto es el momento para hablar de las cosas naturales y de la labor responsable, social que hay que desarrollar, igualmente inspirada desde la cristiandad y de nuestro Señor Jesús, y cuando, ¡boom!, entrar a tallar ya con la parte espiritual, que es lo más excelso que hay. Exactamente. Una de las cosas que hicimos y que presentamos un proyecto de ordenanza fue declarar el mes municipal de la Biblia en septiembre. ¡Wow! Y declaramos el mes municipal y el día municipal de la Biblia. Y no solamente eso, sino que como familia dijimos, vamos a invertir. Y compramos una Biblia para cada concejal, no solamente de nuestro bloque, sino del bloque opositor, y para cada funcionario de alto rango. Y le regalamos una Biblia dedicada a cada, invertimos, sembramos esa semilla. Digo, si yo estoy declarando el día municipal y el mes municipal de la Biblia, ¿cómo no le voy a regalar una Biblia a cada uno de ellos? Claro. Y entonces hicimos ese regalo. Al mes de haber hecho eso, me llama una funcionaria que le habíamos regalado una Biblia y me dice, llorando, me llama un sábado por la mañana. Me dice, Pablo, me dice, yo estaba como desorientada y estaba buscando y queriendo entender qué era el amor. Y no sé por qué esta mañana con mi hijo abrimos la Biblia y abrimos en 1 Corintios 13. No tuve que decir nada más. Claro, ahí está, espectacular. Llorando me decía. Pablito, se nos está acabando el tiempo. Unas palabras finales para nuestros oyentes, para nuestros amigos que están disfrutando este pastor sui generis metido no solo en la política, sino con los compañeros de los lados más radicales. Más radicales. Así es. No, yo lo que creo que, tanto así como en la política, como en el arte, como en la cultura, como en los empresarios, necesitamos estar en todas las esferas de la sociedad. Necesitamos en el poder judicial, en el político, tanto en el político como en el legislativo, como en el ejecutivo. Necesitamos asesores. A veces creemos que teniendo un presidente cristiano vamos a cambiar. Y no. Claro. Necesitamos permear y meternos en las distintas... No importa el espacio político. Y quizás hoy podemos despertar el corazón de aquel que quizás tenía una idea... quizás era de izquierda o quizás era radical de derecha y no me voy a meter porque... No, metete. Pero no, lo que tenés que entender es de que necesitamos cristianos metidos en la política. No políticos cristianos, que es diferente. Claro. Necesitamos cristianos, que tu corazón no sea corrompido, que tu corazón no cambie esa esencia y ese llamado de llevar a Cristo
a cada rincón de la sociedad. Necesitamos educadores universitarios de primaria, de nivel inicial, pero necesitamos políticos, en este caso políticos que se metan, no importa dónde, pero que estén ahí, llevando el mensaje de salvación. En este campo misionero que durante años la iglesia ha dejado y ha dicho, no, esto es del diablo, no nos metamos acá. Y el diablo ha avanzado y ha ganado terreno en todo esto. El enemigo ha avanzado. Bueno, ahora tenemos un tiempo, sabemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero que si estamos dispuestos y tenemos un corazón dispuesto y creemos realmente en este llamado, hacia ahí vamos. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Una alegría compartir contigo y con todos ustedes también, queridos amigos. Eso ha sido Conversaciones. Con nosotros, hasta la próxima. Dios les bendiga.